Consuelo Gómez. Ella es una laica consagrada cuya misión por voluntad de Dios es la de conocer, vivir y difundir el reino de la divina voluntad. Ella vivió 30 años como religiosa en la comunidad de las misioneras de Santa Teresita, donde estuvo misiones en África, Centroamérica, Suramérica, y conoció los escritos sobre la divina voluntad hace ya 33 años, en el año de 1991. Desde entonces se dedica a conocerla, a vivirla y a difundirla. Ella dirige el canal de YouTube Hacia el Reino con María, donde en este momento se está transmitiendo simultáneamente en ese canal esta transmisión. Y allá pueden encontrar más de 1000 videos de talleres de formación en la doctrina de la divina voluntad, del catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, allá pueden ver todos los numerales del catecismo explicados, numeral por numeral, con referencias a los escritos de la divina voluntad. Hay lecciones de preparación para la consagración a Nuestra Madre María, entre muchos otros. Así que, hermanos, yo los invito a que se pasen por ese canal también Hacia el Reino con María. Se suscriban para ir difundiendo pues estos conocimientos. Hermana Belén, buenas noches. Es un gusto que nos esté acompañando hoy este programa. Buenas noches, Quique. También para mí es un gusto compartir con todos y enriquecernos mutuamente, que es lo más importante en este caminar hacia el reino. Gracias por invitarme. Okay, bueno, Padre, nos gustaría comenzar este programa pues con su bendición. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios. Queremos obrar siempre haciendo y queriendo vivir dentro de su querer divino, dentro de su fiat eterno y supremo. Y adorarle, bendecirle, darle gracias y decirle nuestro te amo en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento. Pedimos, Señor, que esta transmisión sea de bendición, de paz para tantas personas y de afirmación en la fe para todos nosotros que queremos vivir dentro de tu querer divino. Gracias por este encuentro, por la amistad, por la compañía de estos hermanos, por tanta gente que reza por nosotros y por todos los que van a participar de esta transmisión ahora en vivo o diferidamente. Danos tu bendición, Señor. Bendice a toda la iglesia, a todos los obispos, al Papa y a toda la labor que hacen tantos sacerdotes en sus parroquias, transmitiendo las verdades divinas del Evangelio en comunión con la iglesia. Gracias por este canal de Voces del Cielo. Bendice a Quique, que lo administra, y a la hermana Belén, que nos acompaña esta noche. Gracias por todo, Señor, y te entregamos toda nuestra intención de poder aclarar y poder animar en la fe a los fieles católicos. Todo esto lo entregamos en tus manos, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Madre y Señor nuestra Santa María, enséñanos a vivir en la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por ahí hay un retorno. Creo que hay algún otro micrófono o celular o algo que estoy escuchando doble. Bueno, vamos al grano, a lo que vinimos, y empecemos a reaccionar a este video, el que se titula Vaticano suspende causa de Luisa Piccarreta y la divina voluntad del proyecto Dominus Tecum. Vamos a dividir este programa en 3 partes. En la primera parte vamos a reaccionar a lo que dijeron en el proyecto Dominus Tecum sobre la biografía de Luisa. En segundo lugar, hablaremos y daremos precisiones sobre el estado actual de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Luisa Piccarreta. Y por último, vamos a reaccionar a esas supuestas herejías que el video en mención dijo que se encontraban en los escritos, pero que en realidad no es así, ya lo vamos a demostrar. Entonces, hermanos, los invito a que no se despeguen de esta transmisión, que compartamos el link entre nuestros contactos de WhatsApp, de las redes sociales, que seguro les va a hacer mucho bien. Si piensas que de pronto esas personas no le pueden interesar, pues de todas maneras envíalo. ¿Qué tal que sí le dé clic y entre a ver esta transmisión y se empape de estas verdades y estos conocimientos? Vamos a dar un minuto para que los que estén conectados podamos hacer este ejercicio.
Mientras tanto, pues voy saludando a las personas que nos están acompañando aquí a través del chat, que están poniendo sus mensajes. Cuéntenos de qué ciudades nos están escuchando. Saludos Mercedes García, Lolita, a Javier. Saludos Xiomara, bendecida noche también. Señora Ruth, bendiciones. Laura, Marcela, Pilar, Rocío, Oscar. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que se están uniendo a esta transmisión. Vamos a comenzar reaccionando a lo que dice el señor Domínguez cuando le piden que hable de lo que conoce de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hago una aclaración. En este programa no se trata de atacar a las personas que intervinieron en ese video, no. Pues yo pienso que ellos seguramente hay una red de intención en ellos. Pero es importante aclarar las cosas según la verdad, que es lo que debe prevalecer sobre todo. Entonces, cuando le preguntan a David que quién es Luisa Picarreta, él responde leyendo un par de párrafos que sacó de un blog en internet, un blog que no proviene de fuentes oficiales. Ya les pongo, bueno, creo que no puedo poner la imagen aquí. A ver si les puedo compartir la imagen. Un segundito. Bueno, es un blog. Él comienza a leer. Lo que conoce de Luisa es lo que leyó de un blog. Ese blog decía que Luisa Picarreta fue una señora piadosa que vivió su vida porque tenía una enfermedad. Dice que vivió su vida en cama por razón de una gran enfermedad. Sin embargo, sabemos que no es así. Hermana Belén, ¿podría contarnos a todos los que nos están escuchando la razón por la cual Luisa vivió 64 años en cama pero sin estar enferma? Bien, Luisa, a los 22 años, con el consentimiento de su confesor, acepta quedarse postrada en cama, ofreciéndose como víctima voluntaria, pues era una petición que Jesús directamente le hizo a ella. A partir de ese momento, ella pasa 60 años en cama semiacostada, como aparece en las fotos, sin ninguna enfermedad, sin que se le vea una llaga alguna de decúbito o atrofiamiento de sus miembros por tanto tiempo en quietud. No, sencillamente pasó en cama porque fue voluntad de Dios ese acto, y que ella lo acepta y lo ofrece como víctima voluntaria. Igualmente Jesús necesitaba también, dada su misión, que ella estuviera aislada, dedicada totalmente a lo que él quería de ella, que escribiera todo cuanto él le enseñaba acerca de las verdades de la divina voluntad, y que estuviera también dispuesta a esa comunicación permanente con él, con la Santísima Virgen, como así lo vivió Luisa. Además de la experiencia de todas sus gracias extraordinarias, y requería por eso ese aislamiento, esa soledad de ella. Entonces fue purísima voluntad de Dios. Muchas gracias, hermana. Y bueno, siguiendo con la lectura del artículo que lee David, dice que tuvo direcciones espirituales. En ese momento David se salta lo que sigue del artículo, pero me parece importante nombrarlo ahora porque la lectura dice precisamente que uno de ellos fue el beato Aníbal María di Francia, que ya es santo, porque fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, que también es santo, en el año 2004. A mí me gustaría, Padre Pedro, que nos explicara a todos por qué es importante la figura de San Aníbal María di Francia en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sí, San Aníbal María di Francia, como bien acabas de decir, era un sacerdote. Y si alguien quiere conocer de su vida, primero la misma página del Vaticano trae la biografía de San Aníbal María di Francia, que con una buena intención de saber quién es él, pues uno busca las fuentes
originales y fidedignas del magisterio de la iglesia mía, tiene su página web. Pues mira, Aníbal María di Francia va a nacer en el 1851. Es el tercero de 4 hijos. Todos estos datos los consigo yo en la página web del Vaticano, porque es un santo. Y dice la biografía que muere su papá cuando era apenas tenía 1 año y medio de nacido. Y quizás por esa experiencia de ser huérfano de padre, él va a desarrollar desde niño una inquietud y celo por los huérfanos. Qué interesante, pues, porque en el proceso de su vocación a ser sacerdote, San Aníbal María de Francia va a desarrollar un apostolado intenso por la caridad, por ayudar a los huérfanos. De hecho, él va a fundar casas de niños huérfanos. Se me fue la palabra de cómo le llaman a estas casas, los orfanatos. Él funda orfanatos. Fíjate que se ordena sacerdote a los 27 años de edad y con esta inquietud de desarrollar porque era muy eucarístico. Fíjate, dice la biografía que en su adolescencia, estando frente al Santísimo expuesto en la custodia en un rato de adoración, él experimenta místicamente la voz del Señor que le invita. Y él dice que desde ahí sintió lo que él llama el rogate, que es en latín, rogat, que es una frase que él oye intensamente, donde el Señor dice en el Evangelio, Mateo 9, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su campo, porque San Aníbal va a desarrollar en la orden que él va a fundar los rogacionistas, el apostolado de la difusión, de orar por las vocaciones. De hecho, en su beatificación, el Papa San Juan Pablo II dice, ¿ves? Es el auténtico precursor y celoso maestro de la moderna pastoral vocacional. Fíjate, así le llaman a San Aníbal, porque lo beatifican en el año 90 y luego lo canoniza el mismo Papa, San Juan Pablo II, en el 2004, como acabas de afirmar. Pues qué interesante que este padre que va a fundar 2 institutos, uno es la Congregación de los Rogacionistas, que tiene como finalidad la formación de sacerdotes y promover la oración por las vocaciones, y también el instituto que se llama la Congregación de las Hijas del Divino Celo, que de igual manera van a promover toda la labor social de atender pobres, necesitados, niños huérfanos, etcétera, y siempre con el carisma de incrementar las vocaciones sacerdotales y religiosas, que es muy bonito eso. De hecho, dice el Papa que la anual Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que todos celebramos todos los años, que instituyó Pablo VI, San Pablo VI, que es otro santo, otro papa, en el año 64, dice que puede considerarse que fue la respuesta de la iglesia a esa intuición que tuvo San Aníbal María de Francia. O sea que cuando San Pablo VI instituyó eso de rezar todos los años la jornada por las vocaciones de orar, la idea viene de San Aníbal de Francia. Bueno, pues después de este santazo, que era un hombre pues místico también, un santo, qué interesante que él va a conocer a Luisa precisamente porque él va a Corato a fundar allí la congregación del Divino Celo, de las hermanas del Divino Celo. Y claro, el obispo del lugar en aquel momento le asigna atender espiritualmente a Luisa Picareta, y él va a ser como un confesor extraordinario, porque ya Luisa Picareta, el obispo tenía conocimiento
de su fama de santidad y de su vida de oración y de las situaciones que ella vivía místicamente, espiritualmente. Porque todo este tema que hablaba la hermana Belén, de por qué ella estaba en cama, es que hay que leer la biografía de Luisa para entenderlo, donde ella empieza desde temprana edad a padecer de unos, lo que llamaríamos nosotros acá, unos arrobos, ¿verdad? Unos momentos místicos donde ella queda como petrificada. Y sus padres que pensaban, pues que se nos muere la muchacha, se nos muere la hija. Y buscan médicos y no le encontraban nada. Eventualmente ya no veían qué hacer y buscan un sacerdote. Y curiosamente, sin expectativa de nada, cuando el sacerdote llega a atender a Luisa, siendo una joven que tenía estos momentos de que se iba de su cuerpo, no se sabía qué le pasaba, cuando el sacerdote le echó la bendición, despertó. Entonces se dan cuenta que ella empieza a recobrar la conciencia siempre que llegaba el sacerdote a su casa y le daba la bendición. Todo esto va a generar un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso donde los padres de ella van viendo qué va pasando con su niña y con dirección espiritual, con distintos sacerdotes, con que el obispo iba atendiendo a esta alma, pues enviando sacerdotes a su casa, pues va a desarrollarse todo este conocimiento de las virtudes de esta mujer. O sea, cuando uno va a hablar de una persona con fama de santidad, donde se ha empezado un proceso de discernimiento, donde la causa, antes de enviarse a la Santa Sede, tiene un proceso local en la diócesis, donde se crea un tribunal de investigación a cargo del obispo. Todo esto ocurre después de la muerte de una persona, y donde pues se investiga, se interroga, se escrutina testigos que conocen a la persona, se toma en consideración todo lo que la persona escribió, y en el caso de esta mujer, esta sierva de Dios, pues son años de escrituras, no son 3 cartas ni 3 papeles. Es como el proceso ahora mismo de Medjugorje. Oye, la Virgen lleva, según alegan los videntes de Medjugorje, 43 años de apariciones. ¿Cómo la iglesia va a aprobar oficialmente una aparición donde todavía está en activo las apariciones? Obviamente la iglesia es prudente. Y por eso es que el mismo caso de Medjugorje es muy particular, y donde no hay una aprobación oficial, sin embargo hay una permisión donde se le permite a los sacerdotes ir, gracias al Papa Francisco, en peregrinaciones públicas. Allí hay una asistencia de sacerdotes, allí van peregrinos por años. Antes no se podía ir oficialmente, pero ahora sí, porque el Papa Francisco nombró allí un delegado suyo, un nuncio, que estuviese allí como pendiente de la labor pastoral que se hace. O sea que cada caso, cuando hay revelaciones privadas, son distintas. En el caso de una prospecta santa, que tiene que hacerse todo un proceso canónico dentro de los parámetros de la iglesia, es una cosa muy rigurosa, muy seria. O sea que uno no puede hablar, qué sé yo, como sacando de la manga, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Como con mucha rapidez, expresiones que como que no tomarían en cuenta todo esto que estamos diciendo, esta seriedad con la que se hace un proceso de canonización, cuando está todavía en proceso. Y de lo que se trata este video, ¿no? Pues nada, San Aníbal va a ser uno de los confesores extraordinarios de Luisa, y asignado por el obispo de la diócesis en el momento, el censor eclesiástico de la diócesis, el que va a tener a cargo la censura de todo lo que ella iba escribiendo, y él es el que le pide a Luisa
que ella ponga por escrito las locuciones que ella iba teniendo de Jesús en su alma, como buen director espiritual, un hombre de experiencia, además un santazo, San Aníbal de Francia, pues dice, Alma, tú tienes que ponerme esto por escrito, ¿no? Yo estoy hablando coloquialmente ahora, no estoy citando al santo. No hay nada más que ver las cartas, hay un epistolario inmenso entre Luisa y San Aníbal de Francia, en donde se ve la sintonía y la comunicación de estas dos almas. Y es San Aníbal el que va a pedirle a ella que ponga por escrito las horas de la pasión que él va a publicar, reservando el anonimato de Luisa porque ella estaba viva cuando él publica por primera vez las horas de la pasión, las 24 horas de la pasión, que es un libro maravilloso donde Jesucristo va como explicándole a Luisa lo que él vivió durante esas 24 horas hasta que él muere. Desde que empieza a las 5 de la tarde del Jueves Santo hasta que él muere el Viernes Santo. Padre. Todo esto son revelaciones privadas y obviamente se leen dentro del contexto de los procesos de canonización que permite la Iglesia, que no son documentos, no hay que creerlos, pero mientras no contradicen la fe ni la moral de la Iglesia, son escritos que sirven a la piedad personal de los fieles. Sí, dime, Quique. Ahorita que hablaba de San Aníbal, de las horas de la pasión, se cuenta que cuando el Papa Pío X en ese momento pues estaba hablando con San Aníbal, le dijo, padre, este libro, refiriéndose a las horas de la pasión, se debe leer de rodillas, es Jesucristo quien habla. Recordemos que San Aníbal le dio el Nilo al libro de las horas de la pasión y a los 19 primeros volúmenes. Entonces es muy interesante también cómo el Papa Pío X, que es santo también, San Pío X, habla tan bello de este libro y dice, es Jesucristo el que habla. Así es, son testimonios de santos. O sea, no podemos tomar unos escritos así con ese aval de personas serias, hoy canonizadas, como si fueran, pues, qué sé yo, escritos baladíes, ¿no? Sí, hermana. Sí. Bueno, dos cosas me parecen importantes de la biografía de Luisa. Primero, la biografía oficial, que es publicada por la librería Editrice Vaticana, que es precisamente pudiéramos decir, la librería oficial del Vaticano, y que cuando esta librería publica una biografía de un siervo de Dios, en este caso de Luisa, todo eso indica que la vida, ¿sí?, y las virtudes de ese siervo de Dios ha sido oficialmente documentado, reconocido por la Iglesia, y que esa documentación ha sido aceptada y respaldada por las autoridades. Igualmente, ya el haber publicado una biografía es una señal de que ese proceso de canonización está en curso. Y con un 99% es considerada tan seriamente que está ya como un posible candidato para la canonización. Entonces, pero fíjense, hermana, quiero añadir en ese tema que es interesante. Sacada de allí Sí, padre, me sigue. Que en el proceso de canonización es una de las normas que se pide. Cuando un siervo de Dios está en proceso de canonización, la congregación para la causa de los santos, el dicasterio, exige que se haga una biografía seria. O sea, que ¿cómo se va a difundir la fama de santidad de una persona si no se hace una biografía? Y por eso existen biografías del santo. Pero qué interesante que no solamente es una biografía de una entidad privada, ¿verdad? De hecho, existe la biografía preliminar que hizo el padre Bucci, se llama,
Quique. El padre Bernardino. Sí, Bernardino Bernardino Mucci. Quique, que él conocía testigos, era familiar de una de las que vivía con Luisa. Él entrevista a gente, cuenta testimonios de milagros, profecías que hacía Luisa. Es una biografía hermosísima. Esa es una primera biografía preliminar. Pero además de eso, como usted dice, hermana, la Santa Sede, la Editrice Vaticana, ha publicado la biografía oficial de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. O sea que si uno quisiera hoy conocer, bueno, ¿y quién es esta mujer de la que se habla tanto y de la que se dice tanto? Pues mire, vamos a buscar una biografía seria que publica la misma Santa Sede. Usted tiene por ahí el libro, hermana, enséñaselo a la gente. ¿Dónde está el libro? Sí, lo tengo. ¿Cómo se llama el libro? Tenía Cuéntenos. El sol de mi voluntad. A ver, ahí lo tiene Quique. Quique, se ve borroso por el... No sé, el sol de mi voluntad, el sol de mi voluntad. Y otro dato importante en esta que lo acabamos de conocer y nos da mucha alegría, que es que Luisa ha sido puesta en el nuevo diccionario de la mística, así que salió apenas hace algunos días, y que ha sido publicada por la librería Editora Vaticana, que en esta obra... Comparte pantalla eso, Quique, comparte. Hermana, ¿lo puede compartir? Porque no tengo la opción ahorita de compartirle. No lo tengo. Bueno, en la página oficial de la Asociación Luisa Picarreta, que es la entidad encargada por el obispo de Trani de toda la comunicación que tiene que ver con el proceso de Luisa Picarreta, en su página oficial hay mucha información. Hay un apartado donde habla, por ejemplo, de San Aníbal María di Francia. Ahí dice noticias, ahí pueden verlo. Hay documentación de todo lo que ha evolucionado la causa. Y pues ahí van a encontrar mucho material. También van a encontrar todas estas noticias del libro del Sol de mi Voluntad, de que fue incluido en el diccionario de mística y tal, de los místicos. Todo va a estar allí. Y bueno, algo importante, hermana, de este libro que mencionó del Sol de mi Voluntad, es que el epílogo fue realizado por el ya fallecido arzobispo de Trani, Monseñor Giovanni Battista Piquierre, pero además cuenta nada más y nada menos que con el prefacio escrito por el cardenal José Saraiva Martins, que Sarabia Martins es prefecto emérito de la Congregación de la Causa de los Santos, que ahora ya no es Congregación de la Causa de los Santos, sino Discaterio para la Causa de los Santos desde el 2022. Pero es interesante cómo, por ejemplo, el cardenal Saraiva habla bien hermoso acerca de Luis y de la obra en sí, de los escritos de la Divina Voluntad. Entonces, hermana, para las personas que quieren conocer la Divina Voluntad y que están expuestos a ver datos equivocados de Luisa en los blogs que hay en internet, ¿qué les recomienda? Porque se documenten con la biografía de Luisa, que ya se pueden, si no la tienen físicamente, la encuentran por internet muy fácilmente, incluso está en PDF con posibilidad de descargar. Entonces ese es un buen medio porque es muy completa, ampliamente expone toda la vida de Luisa con sus detalles, el contexto histórico dentro del cual se desarrolló la vida de Luisa. Habla de cada uno de sus etapas, desde su infancia, que se desarrolló en un ambiente familiar campesino, pero de fuertes valores cristianos. El proceso interior que Luisa vivió, de los 9 años empieza a escuchar la voz de Jesús en su interior, como a los 17 ya empieza a meditar la pasión, tiene la visión de Jesús que le pide ayuda. El proceso de beatificación que nos habla el Padre, que necesitaba siempre la presencia del sacerdote para volver a su estado normal. Y todos
sus experiencias místicas, el matrimonio místico, el intercambio de corazón, el hecho de que Dios le pide alimentarse solo de la Eucaristía, el confesor le dice que coma y Dios produce el milagro de la regurgitación. Ella, después que come, pues devuelve los alimentos y se cumplen las dos cosas. Obedece al confesor que le pide comer y obedece a Jesús alimentándose solo de la Eucaristía. Entonces Muchas gracias. son muchas cosas interesantes que van a encontrar en esta biografía, ¿sí? Muy Sí. amplia y ahí pueden degustar muchísimo. Sí, lo importante es ir a fuentes oficiales porque es que en los blogs la gente puede escribir cualquier cosa. Lo importante es saber realmente, pues la persona que está en busca de la verdad, pues trata de siempre no creer a las primeras, a lo primero que ve que dicen mal de algo, sino siempre con santa prudencia ir buscando fuentes oficiales, en búsqueda precisamente de la verdad. Hermana, vamos a adentrarnos ya a la segunda parte de este programa y hablaremos sobre el proceso de beatificación y canonización de Luisa. Bueno, la idea de esto es de mirar cómo ha avanzado desde que falleció hasta este momento, ¿sí? De cómo la causa, pues, como vamos a ver, no es que esté suspendida, no, está pausado por razones entendibles y normales que vamos a explicar, pero que no quitan nada a la santidad de Luisa ni a la veracidad de los escritos. Entonces vamos a transportarnos allá hacia el año de 1938. En este tiempo Luisa estaba viva, porque Luisa muere en el año de 1947. ¿Qué pasa en el 1938? El Santo Oficio emitió un decreto de condena y puso en el índice de libros prohibidos a 3 libros escritos por Luisa. Hermana o padre, ¿podrían por favor explicarnos qué fue lo que sucedió en ese momento? Bueno, voy a decir algo